Hola a todos. Continuamos con el video en directo que, que les debía, ¿no? Porque el otro desafortunadamente se cortó, dado a que pues ya quedaba muy poco de batería. Y bueno, voy a retomar un poco de la información que vimos en el video anterior. Porque pues nunca está de más refrescar la información, ¿no? Procederé a pues leer un par de definiciones, darles un par de ejemplos y bueno, también explicarles y traducirles, ¿no? Para que entiendan bien lo que les quiero compartir. Vamos a ver lo que son las compound words, compound verbs y bueno, empezamos. Compound words. It is characteristic of phrases in English to be stressed on the last word, unless some contrast is being stated or implied. Example: They live in a white house. They live in a white house, not a yellow one. So this stress pattern applies consistently only to compound nouns, not compounds in other word classes. Dice, es característico de las frases en inglés estar acentuadas en la última palabra, a menos de que algún contraste esté siendo incluido o implicado. Ellos viven en una casa blanca, en una casa blanca, no una amarilla. Aunque este patrón de acentuación aplica consistentemente solo a los sustantivos compuestos, no solo y no a compuestos en otras clases de palabras o clasificación de palabras. Uh, Aquí de lo que están hablando es de dos clasificaciones de palabras que existen en inglés, que son dos cosas totalmente distintas y que tienen significados completamente distintos de acuerdo a la acentuación que cada una de estas tengan, ¿no? Y aquí nos están explicando que existen dos clasificaciones dentro de los compound words, ¿no? Que son los phrases y lo que son las compound words. Los phrases como acabamos de escuchar, se acentúan o tienen su acento, su acentuación, la palabra que se viene a pronunciar con mucha más fuerza es la última palabra o la segunda palabra, ¿no? Y eso pasa con los phrases, ¿no? La acentuación, la pronunciación más fuerte está en la segunda palabra. Y con los compound words, la pronunciación está más fuerte, está en la primera palabra. Entonces vamos a ver un par de ejemplos para clarificar esto. Phrases, un ejemplo de lo que son las phrases, ¿no? Primero tenemos esto. White house, white house, white, white house, white, white house. Y luego tenemos lo que es una compound word. White house. Phrase. White house. White house. Compound word. White house. White house. Significa house that is white. Y eso es White House. Y White House. White House. Residence of the US President. Así que aquí estamos viendo una clara diferencia marcada en significado, ¿no? Marcada por el patrón de acentuación, ¿no? Que nos está comentando aquí, que nos están exponiendo aquí en el texto. También tenemos Toy Factory, Toy Factory, Toy Factory, Toy Factory, Toy Factory y Toy Factory, Toy Factory in a model city, nos comentan. Y Toy Factory, Factory where toys are made. Entonces, aquí vemos que las phrases tienen su acentuación o su pronunciación más marcada, más fuerte en la última palabra que conforman que conforman esta palabra compuesta, ¿no? Y lo que son eso es lo que son las phrases. Y lo que son las compound words tienen su acentuación en la primera palabra. Ahora continuamos
para terminar de entender esto bien, dice, apart from stress, a second criterion traditionally used for distinguishing compounds from phrases is semantic. A compound tends to have a meaning that is more or less idiosyncratic or unpredictable. Dice, aparte de la acentuación, un segundo criterio, un segundo criterio tradicionalmente usado para distinguir a los compuestos de las frases es la semántica, ¿no? Es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Nos están exponiendo, ¿no? La manera, nos están diciendo que la manera más común de distinguir una phrase de una compound word es la semántica. La semántica es lo que estudia el significado de las palabras. Ya más adelante, en otro video, les compartiré un poco más de información para que lo entiendan un poco de manera más detallada y a fondo. Porque si lo hago en este momento entraría en otro campo y nos desviaremos bastante. Bueno, es así como nos están diciendo que una manera tradicionalmente usada para distinguir una phrase de una compound word es la semántica, ¿no? La semántica es lo que estudia el significado, ¿no? De las palabras. Dice, a compound tends to have a meaning that is more or less idiosyncratic or unpredictable. Dice, una compound, que son las que se acentúan en su primera palabra, las que tienen su acento o su pronunciación más fuerte en la primera palabra. Dice, a compound tends to have a meaning that is more or less idiosyncratic or unpredictable. Dice, una compound tiende a tener un significado que es más o menos idiosincrático o impredecible. ¿Qué significa idiosincrático? Bueno, la idiosincrasia, creo que pues ya todos lo saben, es la manera en la que una persona o un grupo de personas, un pueblo, piensa y actúa. Y cómo se podría reflejar esto o relacionar, ¿no? Esta palabra conforme a lo que estamos viendo a las palabras, a las frases y a las compound words. Bueno, nos están diciendo que las compound words están cargadas de todo ese significado que los nativos de ese idioma aportan y hacen que porten estas palabras. Se refiere a aquel tipo de palabras que uno no va a llegar a entender o difícilmente puede llegar a entender si no está en el contexto en el que son usadas o en el país en el que es hablado el idioma, porque es estando dentro de la cultura, dentro de la comunidad, que uno puede entender cómo estas palabras son usadas por los nativos y el significado que portan, por estos habérselo dado, ¿no? Entonces, una compound tiende a tener un significado que es más o menos idiosincrático o impredecible. Se refiere a que la phrase nosotros vamos a poder saber a lo que se refiere de inmediato porque no vamos a requerir, a necesitar más conocimiento que el de lo que significa la palabra o la traducción de la palabra. Y para saber lo que significa una compound word, vamos a necesitar un conocimiento que vaya más allá de lo que significa la palabra traducida. Vamos a necesitar saber el significado que porta de acuerdo o que portan de acuerdo de acuerdo al significado que le den los nativos, ¿no? En su país y de acuerdo a lo que para ellos signifique. Como por ejemplo, White House. White House es una phrase y ahí no tendríamos ningún
se acentúa en la segunda palabra, no tendríamos ningún impedimento o dificultad para saber qué significa. Pues es una casa que es blanca, es simplemente una casa que es blanca. Y una compound word, White House, White House, Residence of the US President. Ahí sí que es muy distinto, ¿no? Tenemos que estar dentro de la cultura, dentro del contexto, para saber el significado que le están aportando, ¿no? Los hablantes de este idioma. En este caso el inglés. Continuamos, así es como funcionan. Y aquí está lo que estamos viendo para que tengan una idea pues de los ejemplos, ¿no? Que les estoy compartiendo. Bueno, dice, compound nouns are indeed the commonest type of compound in English. Dice, los sustantivos compuestos son en efecto los tipos de compuestos más comunes en inglés. Vamos a ver, estos son los compound words que se dividen en dos clasificaciones, ¿no? Compound words y los phrases. Aquí ya vamos a entrar a un campo un poco distinto, ¿no? Vamos a empezar a hablar de lo que son los compound verbs, los compound nouns, compound adjectives, neoclassical compounds, que otros, y compound adverbs también. Bueno, pues lo primero que voy a empezar a comentarles es que, o explicar es lo siguiente, ¿no? Que a qué es o a qué se refiere un compound verb, un compound noun, adjective. Bueno, ya todos nosotros conocemos cuáles son las clasificaciones de las palabras o cómo es que se clasifican, ¿no? Se clasifican en determinantes, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, etcétera, ¿no? Entonces, es a través de esas clasificaciones que nosotros identificamos las palabras, ¿no? Y les damos nombre, ¿no? Como correr es un verbo, ¿no? Un adjetivo es algo que califica alto, grande, listo, viejo, ¿no? Una preposición normalmente se suele referir a la ubicación de un lugar. Y un adverbio es aquella palabra que cambia el significado de un verbo, la manera en la que se está llevando a cabo, realizando un verbo. Bueno, sabiendo esto, vamos a dar inicio a lo que son los compound verbs y demás pues ya, para entender con más facilidad, ¿no? Continuamos. Dice los compound verbs. Verbs formed by compounding are much less usual. Verbs formed by compounding are much less usual than verbs derived by affixation. Nevertheless, a variety of types exist which may be distinguished according to their structure. Dice los verbos formados por composición son mucho menos usuales que los verbos derivados por afijación. No obstante, una variedad de tipos existen, los cuales pueden ser distinguidos de acuerdo a sus estructuras. Este es un texto un poquito académico, un poco más formal, pero aún así consideré que sería buena idea compartírselos, ¿no? Ya, bueno, después entraré, como les comenté, un poco más en detalle para explicarles a qué se refieren por composición y afijación, porque si me lo pongo a explicar ahorita, nos íbamos a desviar bastante y esto se iba a extender demasiado, enormemente. Bueno, los verbos compuestos son lo que les acabo de explicar. Dice, los verbos compuestos son mucho menos usuales que los verbos derivados por afijación. No obstante, una variedad de tipos existen los cuales pueden ser distinguidos de acuerdo a su estructura. Como por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Un verbo compuesto en un compound verb se puede formar o es formado, se conforma por dos palabras. Cuando esas dos palabras se unen para formar un compound verb, esas dos palabras se deslindan o dejan atrás cada uno su significado individual
para, para formar o dar origen a un significado nuevo, completamente nuevo y distinto del que portan cada una. Es por eso que cuando estas dos palabras se unen para formar lo que es un compound verb o un noun o un adjective, se deslindan, dejan atrás su significado cada una para dar origen a un significado completamente nuevo. Las palabras que pueden conformar un compound verb pueden encontrarse pueden encontrarse distintas variaciones. Pueden encontrarse distintas variaciones de las palabras que pueden conformar un compound verb. Dice, ven, dice, es que es mi perra. Ven para acá, ven, ahí siéntate. Dice, bueno, tenemos las composiciones, ¿no? Verb, verb, noun, verb, adjective, verb, preposition, verb. Y bueno, vamos a ver ejemplos, ¿no? Un compound verb que esté formado de dos verbos, two verbs. Stir fry y freeze dry. Stir fry. Freeze dry. Este stir fry ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo muy bien cuál es. Qué significa. Pero freeze es congelar y dry es secar. Es como secado. Secado a. Secado. Secado a lo freeze dry, secado, no estoy seguro, es secado como a lo frío, algo así. Pero los dos son o secar al frío, mejor dicho, porque los dos son verbos, ¿no? Freeze es congelar y dry es secar. Freeze dry es como secar al frío. Entonces vemos que son dos verbos que juntos conforman lo que es un compound verb y es así como dan origen a un verbo totalmente nuevo, ¿no? Compound verb. Y luego tenemos noun verb. Hand, wash. Hand es una mano y wash es secar. Los dos unidos significan lavar a mano, ¿no? Air condition. Air es aire, es un sustantivo. Y condition es un verbo que es condicionar. Air condition es como acondicionar con viento, ¿no? Con viento acondicionado. No, creo que sí. La verdad es que no recuerdo muy bien estas palabras porque como el texto lo dice, solo los only the preposition verb only the preposition verb type is really common. O sea, los que más se usan, los compound verbs que más se usan o que más son usados o más comunes son los preposicionales, ¿no? Los que están conformados por una preposición y un verbo. Estos sí que se escuchan, pero no tanto como estos. No son tan comunes. Tienden a escucharse más en situaciones un poquito más específicas, ¿no? Como hand wash, air condition, steam clean. Steam, que steam es vapor, es un sustantivo, y clean es limpiar. Steam clean es limpiar al vapor, ¿no? O lavar al vapor, algo así. Entonces, es por eso que ahorita no estoy muy seguro, ¿no? Porque los que sí se llegan a escuchar, pero los que más se escuchen son los preposition verb, ¿no? Bueno, continuamos. Adjective verb. Los que anteriormente mencioné son los noun verb. Air condition, steam clean. Adjective verb. Tenemos dry, que es secado o seco, que es un adjetivo, y clean, que es un verbo. Dry, clean, es secar al seco, ¿no? Whitewash es limpiado al blanco, ¿no? Entonces tenemos preposition verb, que son los comunes, los que son más comunes. Underestimate, outrun, overcook. Under es una preposición, como les había comentado, son aquellas palabras que hacen relación a la ubicación de algo, ¿no? En un lugar. Under es debajo y estimate es estimar, que es un verbo.
Under es una preposición y estimate es un verbo. Underestimate es subestimar. ¿No? Outrun, out, pues es afuera, y run es correr. Juntos, outrun es superar. Escapar o superar, me parece. Superar. Creo que sí es superar. Over es sobre o por encima y cook es cocinar. Overcook es sobrecalentado, sobrecocinado cuando algo se quema, ¿no? Entonces, only the preposition verb is really common. Y yo creo que con estos ejemplos se queda de manifiesto, ¿no? Esto que comentan al final, que los verbos preposicionales son los más comunes, porque quien no ha escuchado ya varias veces underestimate o palabras como esas, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. Es así como funcionan los compound verbs y es esto de lo que va, ¿no? Es así como va. Bueno, vamos a seguir con un par de más explicaciones del texto. Dice, compounding. These words are created by combining the word saw with the other word rather than with a bound morpheme. These words are created by combining the word saw with some other word rather than with a bound morpheme. Dices, bueno, ahorita les voy a traducir todo. Such words are called compounds. Compounds, they contain two or more words, or more accurately, two or more roots, all one or none of which may be bound. Blueberry with two free morphemes, and astronaut with two bound morphemes. Generally, one of the words is the head of the compound, and the other its modifier. In book saw is the head, which is modified by book. Generally, the modifier comes before the head. In ordinary English spelling, compounds are sometimes spelled as single words, as in sawmill, sawmill, sawdust. Sometimes parts are created by sometimes parts are connected by a hyphen, as in jigsaw, jigsaw, and sometimes they are spelled as two words, as in chainsaw, oil whale. Dictionaries may differ in their spellings. The stress pattern of the compound word is usually different from the stress pattern in the phrase composed of the same words in the same order. Me está estorbando un poquito la luz, por eso estoy batallando un poco para leer. Dice, in the compounds, the main stress is on the first word. First word. In the phrases, the main stress is on the last word. The meaning of the compound may differ to a greater or lesser degree from that of the corresponding phrase. A trotting horse is a kind of horse, regardless of its current activity. A trotting horse must be a horse that is currently trotting. So because the meanings of compounds are not always predictable from the meanings of their constituents, dictionaries often provide individual entries for them. Procedo a traducírselos y explicárselos. Dice, compounding, los compuestos, ¿no? Estas palabras son creadas al combinar, by combining. By significa, es un conector, significa por, pero al estar dentro de un contexto, dentro de una frase, dentro de una línea, significa al también, ¿no? Es lo que habíamos visto en el en vivo anterior. Así que, pues, son muy útiles estas pequeñas palabras, estos linking words, como les había comentado, ¿no? Estas palabras son creadas, these words are created by combining the word. Dice, estas palabras son creadas al combinar la palabra saw, que es sierra, me parece, o serruchar, algo así, como cortar con una sierra, ¿no? With some other word.
Dice, estas palabras son creadas al combinar la palabra sierra, con alguna otra palabra, en lugar de con con un morfema ligado o unido. Es un es un vocabulario un poco técnico, pero ahorita lo voy a esclarecer, ¿no? Dice, tales palabras son llamadas compuestos. Dice, estos contienen dos o más palabras o más precisamente, dos o más raíces, todas, una o ninguna de las cuales pueden ser vinculadas o unidas. Y luego nos ponen blueberry con dos morfemas libres y astronaut, con dos morfemas unidos. Ok, vamos a hacer un paréntesis. No voy a ahondar mucho porque tomaría mucho tiempo, pero aquí las palabras que de repente nos podrían llegar a hacer ruido son la de morfeme, bound morpheme y free morpheme, ¿no? Bound morpheme y free morpheme. ¿A qué se refiere un bound morpheme y un free morpheme? Bueno, como por ejemplo, aquí nos ponen unas palabras, unos ejemplos. Dice, ¿dónde está? Como por ejemplo, aquí está. Dice blueberry. Blueberry with two free morphemes. Blueberry con dos morfemas libres, ¿no? Un morfema libre se refiere a aquella palabra. Un morfema libre se refiere a aquella palabra que por sí sola porta un significado. Tiene coherencia. Aporta coherencia, ¿no? Y que unida con otra también lo puede hacer, ¿no? A eso se refiere un morfema libre. Es aquella palabra que si se... que son palabras que podemos encontrar o podemos percatarnos que conforman parte o conforman otra palabra totalmente distinta, pero que cuando las separamos, si es que lo hacemos, cada una de ellas puede seguir teniendo un significado, puede seguir aportando, puede seguir teniendo un significado, puede seguir teniendo coherencia, ¿no? Entonces, blue, como por ejemplo blueberry. Blue es azul y berry es una zarzamora, ¿no? Me parece. No recuerdo muy bien. Berry me parece que es una zarzamora. Blueberry. No sé cómo se digan. Bueno, cada país tendrá su manera distinta, ¿no? De decir eso. Pero blue es azul y berry es como una zarzamora, algo así. Juntos conforman la palabra que sería arándano. Arándano, ¿no? Blue, ¿no? Entonces, si separamos estas dos palabras, ¿no? Que juntas, blueberry, conforman la palabra arándano, nos podemos dar cuenta que cada una de ellas puede seguir aportando un significado. No pierde la coherencia. Entonces, eso es lo que vendría siendo un free morpheme o free morphemes, ¿no? Y aquí nos ponen otro que es, bueno, el siguiente es un bound morpheme, ¿no? Y el ejemplo que nos ponen es astronaut, que es un astronauta, ¿no? Astro, lo que lo conforma es la palabra astro y la segunda palabra que lo viene a conformar es naut. Entonces, juntos conforman la palabra, ¿no? Astronauta, astronaut. Entonces vemos, ¿no? Que a diferencia de lo que podíamos hacer
vemos la diferencia, ¿no? Si intentamos hacerlo lo que hicimos, lo que hacíamos con el free morpheme, que si lo separamos, si separamos esta palabra, que es un bound morpheme y que viene siendo la palabra astronauta, nos fijamos que si separamos astro de naut, o sea, por sí solas no aportan ningún significado, al menos no uno completo. Les falta o podemos llegar a notar que le es necesario para que estas palabras conformen un significado completo, tengan otra a su lado, ¿no? O estén acompañando a otra palabra, ¿no? Entonces, astro por sí sola en inglés no tendría, si la separamos, no la tenemos, no tendría, no aportaría un significado completo, no podría hacerlo por sí misma. Y naut, pues tampoco. A eso se refiere un bound morpheme, un morfema ligado o unido, vinculado. Aquellos son aquellas partículas que conforman palabras y que cuando se separan por sí solas no pueden aportar un significado. Necesitan otra palabra para poder tener ese significado completo, ¿no? Dice, generalmente, una de las palabras es la cabeza del compuesto y la otra su modificador. Y luego nos ponen en book saw. Saw is the head which is modified by book. Which is modified by book. Dice, booksaw era, me parece que serrucho. No estoy muy seguro, no recuerdo muy bien. Booksaw es como serrucho. Dice, saw es la cabeza, la cual está modificada por book. Saw es serrucho o serruchar. Y buck es es como un macho cabrío, me parece. Es un macho cabrío. Y también significa otras cosas, pero ahorita no recuerdo muy bien. Les digo porque son palabras que de repente... Claro, estos son ejemplos. Ejemplos de los compounding, de las palabras compuestas que existen. Pero como no todos los compounding son muy comunes, no se escuchan tan diariamente, por eso de repente uno puede que no se llegue a acordar muy bien porque no son palabras tan utilizadas, ¿no? Entonces, me parece que sí es serrucho, serruchar. Y buck es un macho cabrío. Y me parece que también significa otras cosas. Pero aquí nos están diciendo bucksaw. Nos están diciendo que dice generalmente una de las palabras es la cabeza del compuesto. Bucksaw es el compuesto. Y las otras y el otro su modificador. En booksaw. Saw is the head which is modified by book. Entonces, saw nos están diciendo que la última palabra que conforma a este compuesto tiende a ser la cabeza, which is modified by book, tiende a ser la cabeza, ¿no? Lo que va a dar el significado o la idea principal de lo que es esta palabra. O sea, saw, estamos hablando de una sierra, ¿no? De un estilo de sierra. Booksaw. Saw is the head. Lo que va... nos está diciendo que pues la última palabra es lo que va a venir conformando. Va a venir siendo el elemento principal, ¿no? Que es lo que le va a dar el significado principal de lo que es la palabra, de lo que significa la palabra. Y la palabra que venga al principio de ella, va a ser lo que lo modifique, va a ser el tipo de eso, de eso que la primera palabra nos esté queriendo, nos esté exponiendo, ¿no? Dice, generalmente el modificador viene antes
de la cabeza. O sea, viene primero, ¿no? Y la cabeza pues representa lo que aporta el significado, la idea principal de lo que es esa palabra. Dice, in ordinary English spelling, dice, en la gramática ordinaria inglesa, dice, los compuestos son algunas veces escritos como una sola palabra, como en sawmill, sawdust. Sometimes the parts are connected by a hyphen. Sometimes the parts are connected by a hyphen. Dice, algunas veces las partes, o sea, lo que son estas dos palabras que conforman al compuesto, son conectadas a hyphen por un guión. Dice, y luego nos dan un poco más de ejemplos, ¿no? Hacen jigsaw, que está, no solamente están, porque hay compuestos que se pueden encontrar unidos directamente, sin ningún espacio ni ningún tipo de guión. Los vamos a poder encontrar escritos de corrido, unidos, literalmente, como si fueran una sola palabra. Pero también va a haber aquellos que o estén separados, pero que a pesar de estar separados sigan aportando su significado de compuesto. Y también va a haber aquellos que estén separados, pero unidos con un guión, ¿no? Dice, algunas veces las partes son conectadas por, algunas veces, ¿no? Las partes son conectadas por un guión, hacen jigsaw, como en jigsaw, y algunas veces son escritos como dos palabras, que es lo que les estaba diciendo. O sea, o están con un guión, van a poder estar unidas a través de un guión, por medio de un guión, o van a estar separadas como dos palabras individuales, pero a pesar de estar separadas van a seguir representando o siendo un compuesto y van a seguir teniendo su significado de compuesto, ¿no? Dice como hacen chainsaw, oil well. Dice, los diccionarios pueden diferir en sus escrituras. O sea, los podemos encontrar escritos de manera diferente en lo que son los diccionarios. Unos diccionarios nos van a poder nos los van a poder exponer de una manera u otra, pero eso va a depender, ¿no? de las fuentes que estemos a las que estemos recurriendo. Dice, los patrones de acentuación de las palabras compuestas es o el patrón de acentuación de las palabras compuestas es usualmente diferente del patrón de acentuación en las frases compuestas de las mismas palabras en el mismo orden. Como por ejemplo, aquí nos ponen lo que son los compound y phrase. Dice los patrones, está un poco engorroso, ¿no? Un poco enredoso. Dice, los patrones de acentuación de las palabras compuestas, que compound word, de las palabras compuestas, que son los que habíamos visto anteriormente al principio. Es usual, el patrón de la palabra compuesta es usualmente diferente del patrón de la frase compuesta, de las mismas palabras en el mismo orden. Se refiere, a ver, y aquí tenemos White House, funny farm, Blackbeard, flat car. A ver, déjenme ver. Blackbird. Se refiere a que pueden estar escritas de manera diferente, ¿no? Pueden estar constituidas, una compound y una phrase puede estar constituida por el mismo tipo de palabras, pero
la manera en la que estén escritas puede ser diferente, como por ejemplo, en una compound, que son las palabras que no podemos predecir, las que son idiosincráticas, las que necesitamos un poco más de conocimiento nativo para saber qué significan. Como por ejemplo aquí dice blackbird, blackbird, y que es una especie de pájaro, ¿no? Y tenemos lo que es la phrase, que es blackbird. Una que es la compound word, está escrito o está escrita junta. Y la otra está escrita por separado, blackbird, en 2 palabras. Entonces, eso es a lo que se refiere al momento de decir el patrón de acentuación de la palabra compuesta es usualmente diferente del patrón de acentuación en la frase compuesta, de las mismas palabras en el mismo orden. Es ese tipo de diferencias que podemos encontrar, ¿no? Aquí les acerco un poco para que se den una idea de lo que hablamos. Son estos 2 ejemplos, ¿no? Aquí podemos encontrar la palabra escrita toda de corrido, completamente unida, y acá totalmente separada. Dice, en los compuestos, el patrón, en los compuestos, el acento principal o la acentuación principal en la primera palabra. En las frases, que es lo que les estaba explicando. En las palabras, in the compounds, in the compound words, dice el patrón o la acentuación principal es en la primera palabra. In the phrases, the main stress is on the last word. Dice, en las frases, la acentuación principal está en la última palabra. Es una clarificación, ¿no?, de lo que ya habíamos visto anteriormente. Dice, el significado del compuesto puede diferir a un grado más alto o bajo del de la frase correspondiente, from that of the corresponding phrase, del de la frase correspondiente. A trotting horse is a kind of horse, regardless of its current activity. Que es a trotting horse. A trotting horse es horse guión o hyphen en inglés, horse. Trotting es como trotar, correr, ¿no? Y horse es caballo. Entonces ya por el hyphen podemos ver de manera más clara, o puede ser más evidente para nosotros, que se trata de un compounding, ¿no? Que va a tener un significado, que no va a tener un significado o no va a aportar un significado literal, sino idiosincrático, ¿no? Dice, a trotting horse, con hyphen, is a kind of horse, es un tipo de caballo, regardless of its current activity, independientemente de su actividad actual, ¿no? A trotting horse, o sea, sin hyphen, sin guión, must be a horse that is currently trotting. A trotting horse must be a horse that is currently trotting. Debe ser un caballo que está actualmente corriendo, ¿no?, trotando. Así que debido a los significados, because the meanings of compounds, así que debido a los significados de los compuestos, debido a que los significados de los compuestos no son siempre predecibles de los significados de sus constituyentes, los diccionarios a menudo proveen entradas entradas diferentes, ¿no?, para ellos. Dice, generalmente el significado de una frase es predecible de los significados de sus constituyentes. Y es por eso que las frases necesitan ser escuchadas individualmente. Dice, en muchos compuestos, el orden de las palabras and the order of the constituent words is different from that in the corresponding phrases. Dice,
Generalmente el significado de una frase es predecible de los significados de sus constituyentes. Y así las frases es por eso que las frases necesitan ser escuchadas individualmente. ¿A qué va con esto, no? Que es dado a que las meanings of their constituents, perdón, hay distracciones. Bueno, dice el significado de sus constituyentes. Bueno, voy a leerlo en español. Dice, es debido a que los significados de los compuestos no son siempre predecibles de los significados de sus constituyentes, que los diccionarios a menudo proveen entradas individuales para ellos. Entonces, eso significa, o nos está dando a entender, perdón, es que había muchas distracciones ahorita, nos está dando a entender, por eso estoy dando vueltas, ¿no? Pero ya, que dado a que no siempre vamos a poder distinguir de manera clara cuando sea una compound y una phrase, o si lo es o no, es por eso que los diccionarios nos van a ofrecer opciones diferentes para poder saberlo con mucha más facilidad, ¿no? Porque de repente puede ser un poco difícil, un poco enredoso, pues enterarnos de si es un compound o no, porque lo podemos encontrar como una palabra sola, separada, ¿no? Entonces, lo más difícil es cuando si no sabemos, si no la conocemos, lo más difícil iba a ser al encontrar esa compound separado, en una forma separada, saber si es una compound o una palabra literal, ¿no? Es por eso que, es por esa razón, para poder orientarnos un poco más en ese sentido, que los diccionarios nos ofrecen distintas opciones, ¿no? Generalmente el significado de una frase es predecible del significado de sus constituyentes, como les estaba diciendo. Es simplemente aquí están esclareciendo, clarificando un poco que las frases no vamos a necesitar tanto conocimiento para saber qué significan, porque vamos a necesitar un conocimiento literal. Y dice, generalmente el significado de las frases es predecible del significado de sus constituyentes. Es por eso que las frases necesitan, no necesitas, and so phrases need not to be listened individually. Es por eso que las frases no necesitan ser escuchadas individualmente. Porque no hay necesidad, ¿no? O sea, se sabe de golpe lo que significan. Dicen, menos compuestos, el orden de las palabras constituyentes es diferente del orden de la frase correspondiente. Como por ejemplo, puede haber, a esto se refiere, ¿no? En muchos compuestos el orden de los constituyentes, de las palabras constituyentes, es diferente del de las frases, de las frases correspondientes. Como por ejemplo, ¿a qué se refiere con esto? Vamos a poder encontrar compound words y phrases que tengan las mismas palabras. Las mismas palabras, pero con un orden distinto. Y nos hacen énfasis a que vamos a poder encontrar tanto compound words como phrases con las mismas palabras, para que precisamente no nos lleguemos a confundir, ¿no? O sea, no porque encontramos un compound word que sea parecido o igual a una phrase por tener las mismas palabras, eso significa que vayan a significar la misma cosa. Van a tener las mismas palabras, pero aparte de eso, y aparte de significar otra cosa distinta, van a estar en un orden distinto. Como por ejemplo, sawmill, mill for sawing. Sawing horse, horse for sawing. Sawdust, dust from sawing. Entonces, son cosas totalmente distintas, ¿no? Aquí están los ejemplos. Espero que los puedan ver con claridad.
Y bueno, dice compound nouns, y luego sigo, ¿no? Compound nouns allow compound nouns allow no modification to the first element. This contrasts with noun phrases, which do allow modification to the modifier. Compare compare a really black bird and a real blackbird, ¿no? Dice, los sustantivos compuestos no permiten modificación al primer elemento. Esto contrasta con las frases sustantivas, ¿no? Ya conocemos, ¿no? Ya conocemos la diferencia entre un compound y un compound word y una phrase. Dice, los sustantivos compuestos no permiten modificación a los primeros elementos. Esto contrasta con las frases sustantivas, las cuales sí permiten modificación, which do allow modification to the modifier. This contrasts with noun phrases. This contrasts with noun phrases. Which do allow modification to the modifier. Dice, esto contrasta con las frases sustantivas, las cuales sí permiten modificación al modificador. Compare a real blackbird and a really blackbird, ¿no? Una es una compound word y la otra es una phrase. Dice, in English, heads of compounds are typically the rightmost constituent. En inglés, las cabezas son los compuestos típicamente, los constituyentes principales, típicamente, ¿no? Eso quiere decir que son las palabras, ¿no? Van a ser las cabezas, a lo que se refieren con las cabezas son las palabras que van a, como ya les había explicado anteriormente, que van a aportar la idea o el significado principal de ese compuesto, ¿no? Y la palabra que viene al principio, que viene a ser el modificador, es lo que va a ser el tipo de palabra, ¿no? Dice, the compound represents a subtype of whatever the head represents. For instance, a traffic cop is a kind of cop. A teapot is a kind of pot. A fog lamp is a kind of lamp. A blue jay is a kind of jay. That is the head names the type. That is, the head names the type, and the compound names the subtype. These are compounds in which both elements are heads. Each contributes equally to the meaning of the whole, and neither is subordinate to the other. For instance, bittersweet. Compounds like this can be paraphrased as both X and Y. Example, bitter and sweet. Other examples include teacher, researcher, and producer, director. These can be called coordinated compounds. Dice, los compuestos, el compuesto o el compound word representa un subtipo de cualquier cosa o lo que sea que represente la cabeza. Por ejemplo, a traffic cop is a kind of cop. Un traffic cop is a kind of cop. Dice, cop, tenemos traffic cop, ¿no? Traffic es tráfico y cop es un policía, ¿no? Entonces, a traffic cop is a kind of cop. Es un policía de tráfico, de tránsito. Es un tipo de policía. No es el policía, pero sí es un tipo de policía. Y aquí lo que viene siendo la cabeza, lo que aporta el significado principal de la palabra es cop, porque habíamos visto que cop o la última palabra viene siendo lo que aporta pues ese significado principal, ¿no? Que es la cabeza, no, que es
el... que es el... a ver, me hice bolas. Que es el... que es la cabeza, ¿no? Que es la cabeza. Y traffic es el modificador. Entonces, traffic cop es la cabeza que da el significado principal y traffic es lo que viene a modificar, ¿no? Lo que viene a modificar a esta palabra principal, que viene siendo, pues, o viene convirtiéndola a un policía normal, a uno de tránsito, ¿no? Dice, a teapot is a kind of pot. Dice, pot es una tetera y tea, una tetera, ¿sí? Una de té donde viertes el té. Y tea es té, ¿no? O puedes poner agua o lo que sea. Pero pot, teapot. Pot es una tetera y tea es té. Entonces, pot es la cabeza. Es una tetera. Y tea es té. Entonces, juntos, viene siendo el té lo que modifica a este tipo de recipiente, ¿no? Ya no es un recipiente solamente para calentar agua o lo que sea, sino que es un recipiente para calentar té. Eso es a lo que se viene refiriendo. A fog lamp. Lamp es una lámpara y fog es niebla. Entonces, el lamp viene siendo la cabeza y fog viene siendo lo que es la neblina. Entonces, viene siendo una lámpara para la neblina. It's a kind of lamp. Dice, es una lámpara. Y fog lamp es un tipo de lámpara. No es una lámpara o la lámpara en general, sino un tipo de lámpara. Por la palabra que viene a modificarla, la que está al principio de ella, ¿no? A blue jay is a kind of jay. A jay es un pájaro, me parece. Y blue es azul, ¿no? Pues es una raza de pájaro, es un blue jay. No sé cómo se diga en español. Porque es un tipo de pájaro. Eso es. That is the head names. That is the head names, the type, and the compound names, the subtype. Eso quiere decir que la cabeza nombra el tipo, lo principal, y el compuesto, el subtipo. O sea, tenemos lo que es la palabra que va a venir a dar el significado principal, que por sí sola ya es algo, y tenemos aquellas palabras que van a venir a modificarlo, ¿no? Y van a provocar o van a dar origen a más variaciones, más tipos, más versiones de esa palabra que ya existe. Eso es a lo que se refiere. Dice, estos son compuestos en los cuales ambos elementos son, bueno, there are, dice, there are, perdón, fue my bad, mi culpa. There are compounds in which both elements are heads. Each contributes equally to the meaning of the whole, and neither is subordinate to the other. For instance, bitter, sweet. Compounds like this can be paraphrased as both X and Y. Example, bitter and sweet. Other examples include teacher, researcher, and producer, director. This can be called coordinated compounds. Dice, hay compuestos en los cuales ambos elementos son cabezas. Ambos elementos son cabezas, ¿no? A eso se refiere, o eso nos quiere decir que ambas palabras aportan al mismo tiempo un significado principal. Un significado principal, no funcionan como modificadores y no están y ninguno de ellos está modificando al otro. O sea, los dos trabajan en conjunto para formar un concepto, ¿no? Dice, cada contribuye de igual manera a el significado del todo y ninguno está subordinado a otro. Por ejemplo, bitter, sweet. Bitter es amargo y sweet es dulce. Entonces, los dos son o conforman la palabra agridulce, la cual es una palabra que no es que represente un subtipo de palabra, sino que ya tiene un significado principal, ¿no?
Dice, compounds like this can be paraphrased as both X and Y. Compuestos como estos pueden ser parafraseados como ambos como X y Y. Ejemplo, bitter and sweet, lo que les acabo de explicar. Otros ejemplos incluyen teacher, researcher, and producer, director. Profesor, investigador y productor, director. O director, productor, ¿no? These can be called coordinated compounds. A esto se les conoce o pueden ser llamados como compuestos coordinados, ¿no? Porque los dos estén trabajando en conjunto. Y aquí encontramos lo que son los compound nouns, compound verbs, compound adjectives, con sus, con lo que vienen siendo sus constituyentes, ¿no? O sus estructuras, sus distintas estructuras que vamos a poder encontrar y que vamos a poder darnos cuenta al ya saber esto, de cómo es que pueden estar constituidos, formados. Entonces vamos a poder encontrar tanto compound words, compound verbs, aunque los compound words, como ya lo vimos, sí funcionan muy diferente, pero pero ya los entendemos, y las phrases también, pero vamos a encontrar compound verbs, compound nouns, compound verbs, compound adjectives, y es por lo que acabamos de explicar y ver aquí que nos podemos dar cuenta que cada uno de ellos que cada uno de estos compounds, independientemente de si se trata de un noun, verb, adjective, puede estar formado tanto por un sustantivo, por un verbo, por un adjetivo, por una partícula, pero siguen siendo compound, sigue siendo un compound noun, compound verb, compound adjective, ¿no? Que un compound noun como por ejemplo, que un compound word, que un compound noun se constituya por un verbo y una partícula, que una partícula viene siendo out, in, o más bien una preposición, ¿no? Que un compound noun se venga formando por un verbo y una partícula, eso no va a quitar, no va a quitarle el hecho, no va a quitar el hecho de que sea un compound noun. Eso es lo que quiero que entiendan. O sea, independientemente de cuál sea la estructura del compound noun, si no hay compound noun, incluso si no hay compound noun en ese compound noun, si no hay un sustantivo en ese sustantivo compuesto, si ese sustantivo compuesto no está constituido, no está formado por un sustantivo, y en lugar de eso está formado por un verbo y una partícula, o un verbo y un adjetivo, aún así va a seguir siendo un compound noun, porque al final lo que cuenta lo que va a contar no son las dos palabras por separado, sino y su significado y el significado de cada una de esas palabras por separado, sino lo que va a contar va a ser el significado que estas dos palabras, al fusionarse, al unirse, den origen. Eso es lo que quiero que entiendan, porque a veces si no queda en claro, al último nos podemos hacer bolas, ¿no? Entonces voy a nombrar, ya ustedes lo vieron, pero de todos modos lo voy a hacer, las estructuras a través de las cuales o con las cuales pueden estar formados, ¿no? Un compound noun, un compound verb, un compound adjective. Bueno, un compound noun puede estar formado tanto por un sustantivo. También puede estar formado por un verbo y un sustantivo, por un sustantivo y un verbo y un verbo, un adjetivo y un sustantivo, una partícula y un sustantivo, un adverbio y un sustantivo, un verbo y una partícula, o una frase puede, o una frase, ¿no? Como son-in-law, que viene siendo eso, ¿no? Y luego un compound verb puede estar, esto lo que casi se me pasa de comentarles, esto no se lo tienen que aprender,
más que, o sea, estas estructuras no son para aprenderse de memoria. No son para aprenderse de memoria. Porque sería muy, muy difícil, muy problemático. Muy problemático. Esto porque tampoco hay necesidad de hacer eso. Porque una vez que uno ya lo haya entendido, se da cuenta que es evidente que no hace falta, mientras uno lo haya entendido, que lo memorice para que después pueda identificar lo que son, identificar un sustantivo compuesto, un verbo compuesto, un adjetivo compuesto, ¿no? Entonces, estas cosas son más para entender que para memorizar. No se memorizan, estas se entienden, porque no se memorizan porque no hace falta memorizar. O sea, simplemente con entenderlas, ya después uno cuando se vaya topando con estas palabras va a poder identificar, ¿no? Cómo es que están constituidas, cómo es que se forman, cómo es que funcionan y lo que significan. Entonces, un compound verb, eso es lo que quería dejar en claro antes de continuar y terminar. Un compound verb, compound verb puede estar formado por un sustantivo o un verbo. Puede estar formado por un adjetivo y un verbo. Puede estar formado por una partícula o un verbo o por un adjetivo o un sustantivo. Si ya más adelante voy a dejar lo que son pues estas estructuras para que ustedes las vean, ¿no? Ahí en un comentario debajo de este video. Dice, un adjetivo compuesto, compound adjective, puede estar formado de un sustantivo, un adjetivo, un verbo y un adjetivo, o un adjetivo con otro adjetivo, puede estar formado por un adverbio, un adjetivo, una partícula con adjetivo, puede estar formado con un sustantivo, con un verbo y sustantivo, o con un adjetivo y sustantivo. Esas son bueno, también lo que es compound adjective puede estar formado también, me faltaba, por una partícula y un sustantivo, o también podemos encontrar compound adjectives que están formados ambos por dos verbos, un verbo, eh, eh, o un adjetivo con un verbo o un adjetivo con un adverbio, o un verbo más más una partícula. Y luego tenemos compound adverbs, que vendría siendo uptightly, cross-modally. Vendrían siendo estas palabras, y podríamos decir que compound adverbs pueden estar formados por una preposición y un adverbio. Siendo compound adverbs, pueden estar formados por un adverbio, pero no compuesto, y con una preposición, que ya al estar este adverb junto con una preposición se convierte en un compound adverb. Y cross-modally, de igual manera, ¿no? Neoclassical compounds, astro, que es lo que habíamos visto, now, hydroelectric, mechanophone, ¿no? Estas son compuestos neoclassical compounds, palabras que se componen de otras palabras y que tienen partículas las cuales portan un significado que no es ni tan viejo ni tan nuevo. Por eso se les llama neoclassical compounds. Aquí los podemos ver, ¿no? Y bueno, así que bueno, continúo con esto. Estos fueron de lo que iban los compounds. Y esto es muy breve ya. Es como una simple aclaración, ¿no? Ok. Dice phrases, compound words, facts to take into account about compounds. Lo que debemos, hechos, facts to take into account about compounds. Los hechos que debemos de tener en cuenta, en mente, de los compuestos, de las palabras, ¿no? Que acabamos de ver. Factor número 1 puede ser
debemos de tomar en cuenta que pueden estar, dice, connected by a hyphen, jigsaw. Pueden estar conectados por un guión, o pueden estar as two words, chainsaw, oil well, pueden estar de esa manera. Y el tercer hecho o factor que debemos de tomar en cuenta es que los diccionaries may differ in their spellings, que los diccionarios pueden diferir en sus escrituras, o sea, tanto los vamos a poder encontrar como dos palabras unidas por un guión o dos palabras separadas, o también como dos palabras unidas. Ese hecho fue el que me faltó, o sea, vamos a poder encontrar compuestos unidos por un guión como dos palabras separadas o simplemente como dos palabras unidas de corrido, ¿no? Y luego, compound adjectives se conforman por nouns, verbs, adverbs, neoclassical. No, bueno, nouns, verbs, compound adjectives son los tipos de compuestos que tenemos, ¿no? Disculpen, son los tipos de compuestos que tenemos. Compound, vamos a poder encontrar compound adjectives, nouns, verbs, adverbs, neoclassical compounds, que vienen siendo los últimos, ¿no? Compound adjectives. Aquí vamos a puntualizar en esto que los compound adjectives, these are the most common compounds. English is full of compound adjectives, dice. Los adjetivos compuestos, estos son los compuestos más comunes. El inglés está lleno de adjetivos compuestos. Si nos fijamos, y esto es muy cierto, porque si observamos un poco nos podemos fijar que a los americanos les gusta usar más de un adjetivo cuando están describiendo o hablando de algo, ¿no? Y es por eso que en algunas veces nos puede, al principio, resultar un poco complicado seguir el ritmo de lo que están diciendo, ¿no? Porque ponen adjetivo tras adjetivo. Y es por eso que compound adjectives nos comentan que los compound adjectives, these are the most common compounds. English is full of compound adjectives. Que los compound adjectives son los compuestos más comunes en el inglés y que el inglés está lleno de adjetivos compuestos, dice. Y luego aquí dicen, ¿no? Types of compound adjectives. Los tipos de adjetivos compuestos pueden tener las siguientes estructuras: adjetivo, adverbio, adjective, adverb, past participle, adjective, adverb, noun, plus present participle. Y luego tenemos unos ejemplos, ¿no? Estas son las estructuras con las que pueden constituir a un adjetivo compuesto. Y luego, type of compound adjective with numbers. With numbers podemos encontrar 3 second, 10 minute, 5 day, ¿no? Unidos por un hyphen, por un guión. Luego podemos encontrar los adjetivos con adjetivo más adverbio o adjetivo más pasado participio, past participle. Past participle. Unos ejemplos: well behaved, short haired, highly respected, well educated. Todos conectados por medio de un guión. Well behaved, short haired, highly respected, well educated. Y también con la estructura de adjetivo más adverbio o adjetivo más sustantivo o adjetivo más presente participio. Ejemplos: good looking, never ending, thought provoking, time saving, ¿no? Entonces esos son los tipos de sustantivos compuestos que podemos encontrar y sus estructuras más comunes. Dice, when to use a hyphen. Esto es muy importante, ¿no? Cuando usar un guión en un adjetivo. When to use a hyphen. Use a hyphen when a compound adjective comes before the noun. Comes before the noun, it modifies. Use a hyphen when a compound adjective comes before the noun, it modifies, but not when it comes after the noun. Pero no cuando viene después del sustantivo. Usa un guión cuando el sustantivo compuesto venga antes de un
sustantivo, antes del sustantivo que modifique, pero no cuando venga después del sustantivo. Ejemplos. Cuando poner el guión, ¿no? Y nos presentan las siguientes frases. This is a world famous. This is a world famous museum. This is a world famous museum. This is a world famous museum. This is un museo, este es un museo mundialmente conocido. Y luego, con guión. World famous. World famous es lo que viene siendo el adjetivo compuesto, con guión. This is a world famous museum. Y luego el siguiente. This museum is world famous. Es lo que nos estaban diciendo. Cuando vamos a usar lo que es el hyphen, el guión, cuando pongamos primero lo que es, porque se puede poner de las dos maneras. Cuando estemos describiendo un lugar, un adjetivo, podemos poner primero el adjetivo, bueno, el sustantivo, y luego después su adjetivo, o con lo que queramos calificar, ¿no? Entonces, pero también podemos poner primero lo que viene siendo, que es la manera más común, como se suele hacer en inglés. Podemos poner primero lo que es el adjetivo y después el sustantivo. Cuando se pone primero el adjetivo y se va a usar y se quiere usar un adjetivo compuesto, si viene primero el adjetivo, es en esa situación cuando se va a poner un guión. Y cuando se pone primero, o se antepone primero el sustantivo y luego después el adjetivo, ahí no se pone nada. Como por ejemplo, primero ponemos el adjetivo. This is a world famous museum. Ahí sí se pone world famous, se pone el guión, porque primero viene el adjetivo. Es una regla la que nos están comentando aquí que debemos de seguir. Y this museum is world famous. Ahí ya no se pone world famous, porque si viene al final el adjetivo, pues se elimina el guión, no va. Otros ejemplos. We walked into a brightly lit room. Caminamos dentro de una habitación bien iluminada, ¿no? Brightly lit. Lit es luz, encender. Brightly, resplandeciente, me parece. Brillante. Entonces, brightly lit, bien iluminada. Como lo estamos poniendo al principio, estamos poniendo primero el adjetivo y luego después lo que viene siendo su sustantivo. Ahí sí le vamos a poner a brightly lit, el hyphen. Y tenemos la otra versión, ¿no? We walked into a room we walked into a room that was brightly lit. Entonces ahí ya no se pone al final, porque primero pusimos pusimos el sustantivo y luego después el adjetivo. We walked into a brightly lit room. Ahí sí se pone. We walked into a room that was brightly lit. Caminamos en un cuarto que estaba bien iluminado. Ahí ya no se pone. Y luego, it was quite a thought-provoking book. It was quite thought-provoking, es como atrayente, ¿no? Atractivo. Thought-provoking, llamativo. It was a quite thought-provoking book. Ahí sí se pone el hyphen porque primero pues se puso al último lo que fue book, que es el sustantivo, ¿no? Ahí sí se pone el hyphen en el adjetivo compuesto. It was a quite thought-provoking book. Y luego, the book was quite thought-provoking. Ahí ya no se pone porque pues, se pone primero el sustantivo, ¿no? El noun. Y luego, bueno,
podemos encontrar ejemplos de lo que significa un compound, de cómo puede estar compuesto un compound noun, ¿no? Porque nos estábamos, como escuchamos anteriormente, que nos comentaban que los compound nouns son los más comunes, ¿no? Compound noun is usually noun plus noun or adjective plus noun. Como ya vimos, un compound noun, así como los otros compuestos, también pueden tener muchas composiciones. Pero las composiciones más comunes, esto es a lo que se refiere, van a ser estas para los compound nouns. Van a ser las más escuchadas, ¿no? Van a ser noun plus noun y adjective plus noun. Y luego tenemos blending, acronyms, abbreviations, slang formation. Ahorita vamos a hablar de eso brevemente. Y luego differences. Aquí tenemos unas diferencias. De los verbos frasales, ¿no? Y los verbos preposicionales. Phrasal verbs can be separated by the direct object. Prepositional verbs must not be separated. Los verbos frasales pueden estar separados por el objeto directo. O sea, los verbos frasales pueden separarse. Y los verbos preposicionales no deben de separarse. Por ejemplo, phrasal verb y prepositional verb. Phrasal verb, separable. Prepositional verb, not separable. Drop off. Ejemplos con lo que es un phrasal verb y que es separable. I will drop off the car. Se puede separar. I will drop the car off. Con prepositional verbs, los que no se pueden separar. The cat jumped on the computer. The cat jumped the computer on. Ahí sí no se puede. Entonces, era algo que les quería compartir, ¿no? O sea, los verbos frasales, lo que son los verbos frasales no se pueden separar. Y los preposicionales, bueno, los verbos, no, es al revés. Los verbos frasales sí se pueden separar y los preposicionales no. ¿Qué más? Compound verbs. Compound verbs can be formed in several ways. ¿Sí? Pueden ser formados como ya lo vimos. Prepositional verb, when a preposition combines with a verb and formed a new verb. ¿Sí? Un verbo preposicional, cuando una preposición se combina con un verbo y forma un nuevo verbo. ¿Sí? Believe in, ask for, rely upon. ¿Sí? Un verbo preposicional. O sea, un verbo que se conforma o se combina con una preposición y forma un nuevo verbo. Ya lo vimos. Phrasal verb, when a verb combines with another type of word, adverb or preposition. Tear up, take away, take down, work on. Compounding single word verb. Sometimes a single verb is Sometimes a single verb is a combination of multiple words, maybe joined by a hyphen or just together. Dice, en algunas ocasiones, un solo verbo es una combinación de palabras múltiples. Puede ser unido por un guión o solo junto, ¿no? Babysit, waterproof, stir fry, que es parecido a lo que es pretty much alike what we just saw previously. Es bastante parecido a lo que acabamos de ver. Y component adjectives. See, what is a compound adjective? It's an adjective that comprises more than one. What is a compound adjective? It's an adjective that comprises more than one word. Es un adjetivo que comprende más de una palabra, ¿no? Usually a hyphen or hyphens is used to link the words together to show that is one adjective. Sí, es lo que estamos hablando de la función de los guiones, ¿no? Y aquí podemos ver
La diferencia les voy a mostrar la imagen para que lo puedan ver rápido. La diferencia de importance, para que puedan ver the importance use of hyphens in compounds, ¿no? La diferencia que puede hacer un guión en significado cuando se trata de un adjetivo compuesto, ¿no? O de algún otro tipo de compuesto. Sí, aquí los adjetivos, ¿no? Es lo que estábamos viendo, ¿no? First part, type or purpose. Es lo que significa, ¿no? La primera parte del compuesto. First part, type or purpose. Second part, what or who. Es lo que estábamos viendo, ¿no? La primera parte es lo que aporta la idea principal y la segunda parte. Y la primera parte es el tipo, ¿no? O el propósito. Aquí está. Sí. Y aquí podemos ver bastantes, bueno, lo que son las estructuras, ¿no? Las distintas estructuras que nos vamos a poder encontrar. Y ya con esto vamos a cerrar. Voy a explicar qué son blending, acronyms y slang formation. Está muy corto esto. Dice blending. Blending is a type of word formation. Blending is a type of word formation process to create new words in the English language. The meaning of the new word created often the meaning of the new word created often is a combination of the original words. Blending or word formation. A blending is a combination of two or more words to create a new one. The term blending refers to the blend between two separate words. To form a blending word, you need the beginning of one and the ending of another. Beginning of the word plus ending of another word. For example, breakfast, lunch, can be brunch. Examples: biography plus picture, biopic; popular plus culture, pop culture; emotion plus icon, emotion; emotion; friend plus enemy, frenemy; work plus, and I think this is very common, very usual, work plus alcoholic, workaholic. Ok, empiezo a traducir. Dice blending, o lo que viene siendo las palabras fusionadas, ¿no? Un blending o una mezcla, una palabra fusionada, eso es a lo que se refiere. Es un tipo de palabra, dice, es a type of word formation process, es un tipo de formación de palabras para crear nuevas palabras en el idioma inglés. El significado de la nueva palabra crea a menudo, el significado de la nueva palabra creada a menudo es una combinación de las palabras originales. La fusión o word formation, formación de palabras, un blending es una combinación de dos palabras, un blending o una fusión, ¿no? Vamos a llamarlo así en español, una fusión de palabras. A blending is a combination of two or more words to create a new one. Una fusión de palabras es una combinación de dos o más palabras para crear una nueva. El término blending, fusión, se refiere a la mezcla entre dos palabras separadas. Para formar una palabra mezclada, una palabra fusionada, necesitas el comienzo de una y la terminación de otra.
y nos presentan la siguiente fórmula: el principio de una palabra más la terminación de otra palabra. Break fast, como por ejemplo break fast, no es desayuno, break es romper y fast es rápido. Break fast. Lunch. Bueno, no, mentira. Break fast. Nos ponen esas palabras y lunch, ¿no? Ponemos el significado, bueno, ponemos el comienzo de la palabra, ¿no? Que es breakfast. Tomamos break o BR, y luego tomamos lunch de esa palabra, de esta segunda palabra, lunch, tomamos unch, UNCH, y tenemos lo que viene siendo brunch. Es así como se da origen a los blending words. Simplemente tomas dos palabras, de una tomas el inicio y de la otra tomas el final, y es así como das origen a una palabra, a un blending word, a una palabra fusionada que da un significado completamente nuevo. Incluso es de esa manera como uno puede hacer sus propias palabras, ¿no? Puede formar sus propias palabras. Y bueno, ya con este conocimiento van a tener un entendimiento mucho más claro, ¿no? Biography plus picture. Biografía más imagen, biopic, que viene siendo una biografía con imágenes. Popular culture, pop culture, ¿no? Cultura pop. Popular más cultura pop. Emotion y icon, emotion. Emoción y icono. En español me parece que emoticón, me parece. Friend, enemy, friend, amigo, enemy, enemigo, friend, enemy, enemigo, amigo, ¿no? Amigo, enemigo, algo así. Work, que es trabajo, y alcoholic, que es alcohólico. Workaholic, alguien que es trabajo alcohólico o adicto al trabajo, ¿no? Y luego seguimos con acronyms. Acronyms are words formed by taking the initial letter from the words in a compound or phrase. Acronyms are words formed by taking the initial letter from the words in a compound or phrase and pronouncing the word spelled by them. The use of capital letters in the spelling of some of these words reflects the fact that speakers are aware of their acronym status. Another form for active use of creation of new English vocabulary. Examples. Another form, y nos están aclarando, another form of active use of creation of new English vocabulary. NATO, North Atlantic Treaty Organization, UNICEF, United Nations Children's Fund, AIDS, acquired immune deficiency, acquired immune deficiency syndrome, RAM, random access memory. This type of word formation is mostly used to create names of organizations and sometimes also scientific discoveries. The difference between acronym and abbreviation is that acronyms have to be pronounceable and that acronyms can only contain sequences permitted in ordinary English words. Abbreviation is shortened form. Abbreviation is a shortened form of a word or a phrase. Mr. Mr. United States of America, USA, Avenue 8. Difference between abbreviation and acronyms. Acronyms consist of forming new words, and they must be pronounceable as a word, while abbreviations are just the shortened version of an existing word, and it's pronounced the same. Viene la traducción, dice: los acrónimos son palabras formadas
al tomar, al tomar la letra inicial de las palabras en una frase o una palabra compuesta y pronunciando la palabra escrita por esas palabras, ¿no? Conformada por esas palabras. El uso de letras mayúsculas, of spelling words, de letras mayúsculas, en el uso de letras mayúsculas en the spelling of some of these words, en la escritura de algunas de estas palabras, refleja el hecho de que los hablantes, the native speakers, los nativos hablantes, están conscientes de su estado de acrónimo. Dice, otro tipo que están describiendo lo que son los acrónimos, ¿no? Another form of active use of creation of new English vocabulary. Otra forma de uso activo de la creación de nuevo vocabulario en inglés. Y luego nos dan ejemplos, ¿no? Nato, ¿no? ¿Qué significa nato? Viene siendo, bueno, los acrónimos simplemente vienen siendo palabras formadas al tomar las letras iniciales de ciertas palabras en específico, ¿no? Tomas las letras iniciales de ciertas palabras en específico o de cierto número de palabras en específico para formar una palabra, ¿no? Una palabra que porte un significado que reduzca, ¿no? Que reduzca la escritura y que la escritura de un significado que resulte un poco largo. Nato, North Atlantic Treaty Organization. Entonces, la N viene de North, en este caso NATO. North, la A de Atlantic, la T de Treaty y la O de Organization. UNICEF, United Nations Children's Fund, AIDS Acquired, AIDS, que es me parece que el SIDA. Así se dice SIDA en inglés. AIDS, me parece que sí. AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome. Síndrome adquirido. Síndrome Acquired Immune Deficiency Syndrome. Síndrome de... No sé cómo se traduciría muy bien. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Síndrome de inmunodeficiencia. De inmunodeficiencia adquirida. Random Access Memory. Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio, ¿no? La tarjeta RAM. Dice, este tipo de formación de palabras es principalmente usado para crear nombres de organizaciones y algunas veces descubrimientos científicos. Nombres de organizaciones y descubrimientos científicos. Es para eso que se utilizan estos, ¿no? La diferencia entre un acrónimo y una abreviación es que los acrónimos tienen que ser pronunciables y que los acrónimos pueden solamente contener secuencias permitted in ordinary English words, que se permitan secuencias, pueden tener secuencias que sean permitidas en las permitted in ordinary English words. Pueden solo contener secuencias permitted in ordinary English words. Que se permitan, ¿no? Que se permitan en las palabras ordinarias del inglés. Luego, abbreviation nos vienen a clarificar, ¿no? Es shortened. It's a shortened form of a word or phrase. Es una forma acortada de una palabra o una frase. Eso es una abreviación. Como Mr. 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 United States of America, USA.
Avenue A, ¿no? Abbreviation is a shortened form of a word or phrase. Difference between abbreviation and acronyms. Las diferencias entre una abreviación y un acrónimo. Los acrónimos acronyms consist of forming new words and they must be pronounceable as a word. Dice, los acrónimos consisten de la formación de nuevas palabras y tienen que ser pronunciables como una palabra, mientras que las abreviaciones son solo la versión acortada de una palabra ya existente y su pronunciación es la misma. Y luego viene la última fase, que es el slang formation. Slang formation. What is the meaning of slang? What is the meaning of slang? Y aquí tenemos una definición un poco, pues, oficial, formal, pero oficial. Slang formation. What is the meaning of slang? The Oxford English Dictionary Online defines slang as language of a highly colloquial type, considered as below the level of standard educated speech, and consisting either of few words or of current words employed in some special sense. Users are always teenagers or young adult. Slang words, abbreviations: BRB, LOL, OMG, YOLO, FYI, IRL, DIY, TBT. Dice, la formación de slang es la jerga, la manera común en la que las personas suelen expresarse, el vocabulario cotidiano, ¿no?, del pueblo. Dice, ¿cuál es el significado de la jerga? Slang. Dice, Oxford English Dictionary Online defines slang. Dice, el diccionario de inglés de Oxford en línea define a la jerga como un lenguaje de un tipo altamente coloquial considerado por debajo del nivel de la habla educada estándar o promedio, y consistiendo either of new words, consistiendo tanto de palabras, aquí vemos otro conector muy importante, muy útil de entender y de tener en cuenta, en neither, y either, consistiendo tanto de nuevas palabras como de palabras actualmente empleadas en algún sentido especial. Los usuarios son siempre adolescentes o adultos jóvenes. Slang words, abbreviations. Y luego tenemos abreviaciones de las slang words, de las palabras de jerga, ¿no? Non-fardo, creo que también se dice así. VRV, VRV, no me acuerdo qué es. LOL es pues laughing a lot. OMG, oh my god. YOLO, you only live once. FYI, for your information. Creo que sí estoy bien. DIY, ya no me acuerdo qué es. TBT, bueno, pero ahí están, ¿no? En cualquier manera les dejaré esa información debajo de los comentarios, porque casi yo no utilizo lo que es slang abbreviations, ¿no? Abbreviation slang, pero porque se usan en un contexto un poco, pues, más informal, y luego aparte, pues, porque no, como que no sé, hay muy pocas, al menos para mí, muy pocas ocasiones para emplearlo. Entonces, bueno, ya más adelante, a ver qué es lo que me falta. Bueno, ok. Bueno, parece que ya es todo. Ya cubrí lo más importante de lo que les quería compartir. De cualquier manera,
porque me sobran 2 documentos aquí, 2 documentos más. De cualquier manera, de las investigaciones que he estado haciendo, de cualquier manera, si encuentro algo, ya después, si encuentro algo ya después con más calma, dándole una leída a esto eh, que considere bueno, conveniente compartirles, pues se lo haré otro video en directo para compartírselos. Eh, También voy a hacer otro video en directo para compartirles un poco o para explicarles un poco más de la información que por ahí salió y de repente era algo muy académica, muy técnica. De cualquier manera, yo tendré todo eso en mente y ya estaré de vuelta con otro video en vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues por el momento me despido. Espero que esto haya sido de su agrado y más que nada de ayuda para que tengan un mejor entendimiento del inglés, ¿no? Y para que tengan una mejor guía, una mejor perspectiva general y así puedan caminar con más seguridad, ¿no? Bueno, hasta luego.